Hola, ¿cómo están? Soy Agos Monti Salías y esta es la primera tutoría de esta materia con la que vamos a arrancar juntos a entender qué es la ciencia política y sobre todo en qué consisten los fenómenos políticos. Empezamos con uno de los padres de la sociología moderna, que es Max Weber. Para poder entender bien el texto, y esto es algo que me van a escuchar repetir varias veces, es clave tener un pequeño contexto de quién es el autor y cuándo escribió esta obra. Maximilian Karl Emil Weber nació en 1864 y murió en 1920, fue sociólogo, politólogo, economista y más cosas, alemán. Vieron que en esta época tenían miles de profesiones. Y como les escribí en la guía de lectura, le da a la disciplina un método y un objeto de estudio definido. ¿Qué es esto? Que desde una posición antipositivista, Weber cree que la mejor manera de entender la realidad social y poder analizarla es a través de la comprensión interpretativa de la acción social. No se preocupen si esto no se entiende ahora, porque esta tutoría y la que nos toca de ver en la sesión 3 les va a quedar clarísimo todo y si no siempre van a estar los foros para seguir preguntando. Weber, además de todas las profesiones que ya les nombré, también era profe y lo fue de varias universidades, entre ellas Múnich. La política como vocación, que es el texto que nos compete hoy, es un ensayo que da a una agrupación estudiantil de la universidad. Este discurso lo va a dar en enero de 1919, un año antes de morir de neumonía, en un contexto de posguerra, en una Alemania que había perdido la Primera Guerra Mundial y estaba en una transformación hacia la República de Weimar. Es más, la Constitución se va a aprobar en julio, unos meses después de que da el discurso. En este sentido, estamos ante una sociedad convulsionada, un cambio de régimen y un preludio a lo que van a ser golpes de Estado, convulsiones sociales y luego el Tercer Reich liderado por Adolf Hitler. Teniendo todo esto en cuenta, avanzamos un poco a explicar el texto. En la introducción del libro, que no lo tenían que leer, el autor escribe: si la ciencia como vocación es un diagnóstico de la modernidad, la política como vocación es la aplicación de este diagnóstico a la situación política alemana. Y esto no solo me da el pie perfecto para arrancar esta sección del curso, sino que también articula con lo que dije anteriormente. Es clave el contexto en el que Weber estaba inserto en ese momento para entender todo lo que nos quiere transmitir. El autor en este texto tiene dos definiciones que no pueden pasar desapercibidas y las tenemos que tener en cuenta. La primera es la de Estado, que es una comunidad humana que reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado. Y el segundo concepto es el concepto de política, que en concordancia con lo que dije antes es el esfuerzo por compartir el poder o por influir en su distribución entre los estados o al interior de cada uno de los estados. Retomando el concepto de Estado, dentro de las características que se nombran, una tiene que ver con el uso legítimo. En este sentido, el autor entiende que hay tres tipos ideales o puros de legitimización del dominio, que son el tradicional, el carismático y por último el legal. Pero antes de meterme en estas características, quiero que quede claro qué es un tipo ideal. Un tipo ideal es un instrumento teórico que crea el autor para poder estudiar los fenómenos sociales. Al contrario de lo que creería un positivista de la misma época que Weber, Weber entiende que los fenómenos sociales no se pueden explicar por leyes como en las ciencias exactas, sino que para estudiarlos es necesario comprender y poder interpretar a la acción social. Y es por esto que retoma los tipos ideales, para poder dotar de características a ciertos fenómenos y poder estudiarlos en común. Pero esta construcción no se encuentra en la realidad de forma pura. Teniendo esto en mente y en cuenta, Weber nos presenta tres tipos ideales de la legitimización del dominio, como les dije antes. La tradicional, que se basa en las costumbres santificadas y por la orientación habitual a someterse, donde los ejemplos más comunes van a ser un patriarca o un príncipe patrimonial, dice el autor. La carismática, que lo define como la legitimidad basada en el don de la gracia extraordinaria y personal, donde los ejemplos más comunes podrían ser un profeta, un jefe guerrero, un jefe de un partido político, donde la virtud se encuentra en las cualidades de esa persona. Y después está la legal, que se basa en las reglas creadas racionalmente. En este sentido, el ejemplo sería el ejercido por el servidor del Estado, por ejemplo. Otro punto a resaltar de este texto es la diferencia que hace el autor entre la política como ocupación y la política como vocación. La primera es aquella practicada por todos los agentes de los partidos o jefes de asociaciones políticas voluntarias, que por regla general son activos políticamente solo en el caso de necesidad, y para los cuales la política no es ni material ni idealmente su vida. En cambio, aquel que tiene la política como vocación hace de la política su vida, pero esta puede ser de dos maneras diferentes: aquellos que viven de la política y aquellos que viven para la política. Aquel que vive de la política hace de ella su fuente permanente de ingresos, nos va a decir Weber. En cambio, el que vive para la política hace de ella su fuero íntimo y lo hace, como dice el autor, por la causa. Otras cosas que destaca el autor son los pecados que alguien puede tener dentro del plano de la política, donde enumera dos: la falta de objetividad por un lado y la irresponsabilidad por el otro. Por último, Weber piensa que toda actividad orientada según la ética puede estar subordinada a dos máximas opuestas. Por un lado, la ética de la responsabilidad y por el otro, la ética de los fines últimos.
La primera es considerada que el criterio último para decidir la fundamentación de la acción tiene que ser la consecuencia de la acción. Y la segunda se rige únicamente por los principios morales, donde siempre y por encima de todo deben respetar los principios. Más allá de que estas máximas pueden sonar contrapuestas y el autor de una manera lo dice al principio, después dice que no son contradictorias y hasta que pueden ser complementarias y constituir a un hombre auténtico y es quien puede aspirar a la vocación política. Para finalizar esta tutoría me gustaría buscar una frase del autor que es: la política consiste en el esfuerzo tenaz y enérgico por taladrar tablas de madera dura y este esfuerzo requiere de pasión y perspectiva. ¿Qué les pareció el texto? ¿Me quieren comentar un poco en el foro?